Buenas. Siguiendo con el ejercicio que estamos construyendo, vamos a crear a continuación un formulario. ¿Bien? Para eso es necesario, ¿cierto? Acá termina mi menú, ¿cierto? Acá termina el menú, ¿cierto? Entonces, para que no nos confundamos, entonces aquí podemos crear nuestro formulario. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a comentar, ¿cierto? Inicio de formulario. Por si acaso vamos a tener más elementos hacia abajo, es importante ir acotando los componentes. Bien, ahí. Abajo del menú, en este formulario form, vamos a terminar de revisar algunos controles para trabajar con los ejercicios que por lo general uno realiza. Básicamente lo que falta es eh, definir un combo box, un radio, un checkbox. Bien, y el botón que se aplicó en el video anterior, pero la idea es definir esos elementos. Por lo tanto, vamos a crear una fila. Bien, en esa fila lo que vamos a hacer es crear una columna que nos ocupe 6, la mitad. Bien, ahí. Y dentro de esa columna lo que vamos a explicar también es lo siguiente: vamos a dejar nuestro vamos a dejar nuestro formulario en un card panel. Bien, ¿qué significa eso? Que si nosotros vamos a la página de Materialize, en componentes, fíjense que tenemos tarjetas. Bien, y esta es la forma en cómo uno va creando las tarjetas. Fíjense que se llama card, card content, card title, card action, que después vamos a crear tarjetas de esta manera. Bien, pero el card panel básicamente lo que hace es esto de aquí. Bien, todo ese contenedor que tenemos, ¿cierto? En donde hay una imagen, hay un enlace, etcétera. Todo eso nosotros lo podemos ir trabajando. Bien. Em, Después vamos a explicar cómo trabajan las tarjetas, ¿cierto? Fíjense que podemos hacer tarjetas de esa forma. Em, Vamos a hacer un ejemplo aplicando estos elementos. Fíjense que podemos hacer tarjetas también de esta manera. Bien, pero el card panel lo que hace en el fondo es algo súper simple, bien, que es un borde, básicamente, bien, un contenedor. Y dentro de ese card panel lo que vamos a hacer es, vamos a crear un, un formulario que por el momento no vamos a dejar nada en ese formulario, y vamos a crear, puede ser aquí adentro o afuera, un H4 que diga, por ejemplo, formulario. Bien, entonces lo que hace esto, básicamente al actualizarlo, ¿verdad? Nos crea una especie de tarjeta o un panel de tarjeta, ¿cierto? Con un color blanco por defecto, y eso también lo podemos ir trabajando. Bien, recuerden que vimos sombras, ¿verdad? Entonces le podemos decir que este card panel tenga una sombra de 5, por ejemplo. Entonces ya se va a ver como más destacado, ¿cierto? Al momento de ir trabajando. Bien. Lo mismo podemos hacer con el menú. Si quisiéramos que el menú tenga una sombra un poco más destacada, lo podemos hacer. Siguiendo con el video, vamos a ir a los formularios para ir trabajando los otros controles, en donde en componentes formularios vamos a crear un campo de texto de esta forma. Bien, el video anterior explicamos los otros campos de texto con los iconos, pero básicamente si quisiéramos sin iconos es exactamente lo mismo, pero sacamos el control del icono. Bien, eh, vamos a copiar este de aquí, que es un div class ese es un campo de texto en donde le vamos a poner aquí nombre. Bien, este class de acá lo vamos a sacar, y recuerden que siempre los campos de texto deben tener un name, porque eso es lo que viaja al servidor. Y
el ID, recuerden que todas las etiquetas tienen un ID en algunas, ¿cierto? Y la idea es que esas IDs no se repitan entre etiquetas, ¿verdad? Este label, ¿qué es lo que hace? Debe estar relacionado con el campo de texto, por lo tanto, ese atributo for, yo debo colocar el nombre del ID al campo al cual está asociado, ¿bien? Por lo tanto, como le puse txt1, txt1. El nombre se puede llamar igual, así que no hay inconvenientes con eso. Y lo otro importante que nos fijamos es que el div class, fíjense que tiene un call s6. Si yo actualizo eso, acá, nos fijamos que el campo de texto, ¿verdad?, está utilizando la mitad en este caso, del carpanel, que el carpanel está ocupando la mitad de la página original. Y si nosotros colocamos call s6, estamos ocupando la mitad de la mitad en el fondo. Bien, entonces ustedes lo que tienen que hacer acá simplemente es sacar esto de aquí. La idea es que el campo de texto ocupe todo. Bien, ahí. De esa manera. Tenemos el nombre y vamos a explicar ahora, vamos a explicar el radio. Bien, básicamente vamos a poner nombre, vamos a colocar el estado civil, la ciudad y el hobby, los hobbies que puede tener la persona. Bien, entonces vamos a partir con el combo box en nuestro material IC. Entonces vamos a ir aquí, vamos a ir bajamos en el mismo sección de formulario, o acá tenemos los atajos si se fijan. Bien, entonces colocamos select, ahí, select. El combo box es muy especial porque fíjense que el combo box tiene un efecto, no sé si se alcanza a visualizar, pero hace como un desplazamiento. Y acá nos dice lo siguiente, dice que recuerda, ¿cierto?, que necesitamos o tenemos un plugin de jQuery en donde nosotros tenemos que inicializar este componente. Bien, o sea, para que funcione esto tenemos que trabajar con jQuery y eso es lo que vamos a explicar en este video. Bien, por lo tanto, rápidamente bajamos y donde aparece este código lo tomamos, lo copiamos, todo el código, no solamente el select, sino que el div class input field. Desde ahí lo copiamos, lo pegamos dentro del formulario. Bien, lo copio mal, ¿no? Aquí lo pegamos, ordenamos el código. La etiqueta select debe tener un name, siempre todas las etiquetas deben tener un name. Le vamos a poner ciudad. Bien, ahora hay algunos elementos acá que están de más o que sobran. Por ejemplo, este label de acá lo que hace es eso. Bien, entonces lo que vamos a hacer es sacarlo. Bien, se ve feo cuando aparece o se renderiza. Bien, y las opciones, recordar que acá es lo que va a visualizar el usuario. Por ejemplo, Talca, Linares, Parral, por ejemplo. Bien, y acá elige tu opción, le vamos a poner ciudad. Ok, entonces tenemos nuestro campo de texto y este call que está acá también lo podemos sacar. Básicamente cuando nosotros vamos a dibujar formularios, siempre en algunos casos los campos de texto o los select tienen el atributo, parten con un atributo input field. Bien, ahora si nosotros guardamos esto y actualizamos nuestra página, vamos a ver que no tenemos nada, ¿cierto? No dibujo nada, y eso es porque falta la inicialización de nuestro formulario, principalmente este control de acá. Bien, por lo tanto, en la página de Materialize lo que nosotros tenemos que hacer es ir a la sección de inicialización. Bien, pinché inicialización, y lo que debemos hacer es simplemente copiar este código que está acá. En donde lo tenemos que copiar para efectos del curso, no importa o no cubre el contenido de JavaScript. Bien, por lo tanto, por el momento, ¿qué es lo que tenemos que mencionar en este video? Es que nosotros tenemos que abrir un script nuevo que sea del tipo text JavaScript, y principalmente lo que debemos hacer con respecto a esto es tenemos que saber que para ciertos controles es necesario necesitar JavaScript, principalmente el framework jQuery.
en donde es necesario inicializar algunos componentes para que puedan tomar los efectos de animación y obviamente puedan renderizarse en el documento web. Bien, entonces ese es el documento que nosotros debemos copiar eh, en nuestro documento, y tenemos que abrir esta etiqueta llamada script, en donde en ramos más que vienen más adelante vamos a ver en profundidad esta forma de trabajar con jQuery. Básicamente es un lenguaje que trabaja a nivel cliente, a nivel del navegador, por lo tanto, para efectos del curso, como les mencionaba, no, no lo cubre. Ya con eso, nosotros lo que hacemos es actualizar, y fíjense que ahí ya tenemos nuestro formulario. Bien, pinchamos y aquí aparecen nuestras ciudades. ¿Ok? Si por algún motivo o a veces motivos a ustedes les aparece este borde un poco más arriba, no se preocupen, después se va, eh, se va a mejorar cuando vayamos colocando los demás controles. Bien, con respecto al, en este caso al select, es necesario hacer esos dos pasos. Copio el código, después debo definirlo debo definir un script. Bien, ya. Vamos entonces ahora a el radio button. Fíjense que hay distintos tipos de radio. Está ese radio y ese radio. Es muy importante mencionar que no basta con copiar eso. La estructura del radio button se crea de esta forma. Bien, ahí copiamos eso. Pero antes de copiarlo acá, lo que vamos a hacer es crear un párrafo que diga, por ejemplo, estado civil. Ahí. Y luego lo pegamos. Bien, ordenamos el código, le ponemos aquí civil, tipo radio, ID, y debe tener un value, bien, que le vamos a poner, no sé, S de soltero, y aquí soltero. Bien, ¿en qué tenemos que darnos cuenta acá? Nos tenemos que dar cuenta en lo siguiente: tiene un ID, entonces ese ID lo tengo que respetar acá. Ese es el ID, por lo tanto, de ahora en adelante, test 1 no puedo ocuparlo como ID en otro control. Bien, ahora, si yo quiero copiar el radio button, lo puedo hacer así y así. Bien, ¿qué tengo que hacer para que me dibuje el radio y para que yo pueda marcar el radio? Le coloco el ID distinto, y el for acá, ¿cierto? Del label también le coloco el ID correspondiente al segundo radio. Le ponemos casado, bien, eh, y acá una C de casado, por ejemplo, y le decimos que parta soltero marcado. Bien, al hacer eso y actualizamos nuestra página, fíjense que tenemos estado civil, soltero, casado. Bien, ahí está. ¿Qué pasa si alguien quiere el casado, esta opción acá? ¿Cierto? Es muy simple. Básicamente lo que tenemos que hacer es dejar todo en un único párrafo. Por ejemplo, borramos esos dos. Ahí estoy en un único párrafo. Bien, y con eso ya tenemos los dos elementos en la misma línea. Bien, recuerden que para que fluya esto así, se tienen que llamar del mismo nombre, ¿verdad? El nombre coincide, el ID el que tiene que ser distinto. Bien, siguiente, vamos a ir ahora al casillas de selección. Yo voy a marcar esta. Bien, entonces si se fijan es exactamente lo mismo. Copiamos ese párrafo, pero aquí a lo mejor me interesa que los checkbox vayan quedando hacia abajo o hacia el lado, como quieran. Entonces creamos otro párrafo que diga, en este caso, hobbies. Pegamos ahí, y posteriormente esto que debe tener un name, que falta especificarlo, y vamos a poner hop, le vamos a poner value, por ejemplo, le vamos a poner L de el hobby leer, por ejemplo. Bien, entonces tengo el test 5, no puedo ocupar el test 5, ni el test 1, ni el test 2. Bien, ahora si los quiero definir hacia el lado, copio, lo dejo en el mismo párrafo, pego. Lo único que tengo que hacer es cambiarle el test 6 acá y acá. El nombre es el mismo y le pongo una E de
estudiar, por ejemplo, lo que les encanta a muchos. Y posteriormente, a los que también les gusta mucho esto, ¿cierto? Es una J de jugar. Bien, supongamos que esos son los hobbies. Cambiamos el test 5 por el test 7. Actualizamos nuestra página y ahí tenemos, ¿cierto? Los elementos. Bien, como pueden darse cuenta, es muy simple de ir trabajando. Bien, hay algunos detalles que si quiero que esto quede un poco más separado, lo puedo ir haciendo, definiendo algunas etiquetas especiales como espacios, pero como les digo, la forma de ir trabajando es ir teniendo mucho cuidado en dónde colocar las instrucciones y cómo inicializar algunos elementos. Bien, vamos a finalizar con este ejemplo, con el botón, ¿cierto? Con el button. Y el botón, en este caso, de acuerdo a la sección de botones, se crea de la siguiente manera. Debe tener un type del tipo submit, debe tener un class que se llama btn, bien, así, así. Y obviamente acá le ponemos, por ejemplo, guardar. Entonces con eso creamos un botoncito, bien. Ahora, ese botón pudiera tener un icono, ¿cierto? Creo que lo explicamos acá, ¿cierto? Puede tener un icono, entonces de esa manera podemos dejar este icono a la derecha, pero fíjense en lo que pasa si lo colocamos a la derecha, que también lo explicamos en uno de los videos. Ahí nuestro formulario como que se queda desalineado y por ahí alguien dijo, ¿cierto?, que con un BR se solucionaba y ahí queda un poco más formal. Bien, si quisiéramos más adelante que este formulario abarcara todo, también lo podemos hacer. Bien, si quisiéramos que este formulario quedara en el centro, lo podemos hacer de una manera muy simple y eso lo debemos hacer dentro de el call S6, porque recuerden que todo lo que estamos dibujando aquí, todo esto pertenece a la columna que ocupa la mitad del documento. Entonces acá nosotros le podemos decir que parta desde la posición 3, de acuerdo a los videos anteriores. Le podemos decir offset menos S3, por ejemplo. Y ya con eso nuestro formulario se queda en el centro, queda entre comillas un responsivo, se va adaptando de acuerdo a la resolución. Y fíjense que el menú también cambia cuando yo achico la pantalla, ¿verdad? Ahora, si quisiéramos configurar un menú aquí al ladito, cuando yo lo pinche y que me aparezca un menú, también lo podemos configurar, pero eso lo vamos a ir viendo más adelante cuando vemos más en profundidad lo que es un navbar. Bien, lo dejamos hasta acá entonces con los controles necesarios para ir dibujando. Bien, algunos formularios, básicamente esos son los controles que estamos trabajando hasta el momento. Eso, bien.